Fernando Carballo, Mar, Mariluz los acompañan en Ampliación de Noticias. Comenzamos una nueva hora en Ampliación, Fernando, y estamos aquí en los estudios de RPP con el ingeniero Luis Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene una propuesta muy importante, incluso ya pensando en el mediano y largo plazo, porque valgan verdades, estamos en una situación económica sumamente complicada, la situación no repunta, no se reactiva como quisiéramos, y eso tiene efectos concretos en el empleo, efectos concretos en la pobreza, en las condiciones de vida. ¿Qué propone la Sociedad Nacional de Industrias? Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días ante todo. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días, Fernando. Buenos días, Jesús ingeniero. Salazar. Perdón, Jesús Salazar. Okay. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. En efecto, hoy estamos cumpliendo 127 años de vida institucional. La Sociedad Nacional de Industrias quiere que el desarrollo del país sea a través de una inversión productiva y que el Perú alcance la situación de país industrializado al 2050. Esto se puede. Ningún país ha llegado al primer mundo sino potenciando primero su industria manufacturera. Y es lo que hemos propuesto el día viernes frente a un auditorio muy selecto. Hemos contado con la presencia de la Presidenta de la República, el Primer Ministro, el Ministro de la Producción, dirigentes empresariales de todos los sectores, y creo que todos hemos entendido que el Perú al 2050 tiene que ser un país industrializado y tener un PBI per cápita como el que hoy lo tiene Europa, lo tiene España, y sí se puede, potenciando muchos de los sectores sobre los cuales tenemos grandes ventajas comparativas. El tema es ese. Elegir dónde somos y tenemos muchas habilidades y ventajas comparativas y potenciarlo y darle todos los beneficios que el mundo lo está haciendo, porque el mundo está compitiendo en la industria hoy y el Perú no lo está haciendo y estamos quedándonos como una isla rezagada, no solamente en nuestra región, en el mundo. Eso es lo que estamos tratando de mover. Ingeniero Salazar Nishi, felicitaciones por los 127 años. Ustedes son el gremio más antiguo de nuestro país porque datan desde el siglo XIX, pero han ido adaptándose naturalmente para llegar con estas propuestas hoy, el año 23 del siglo XXI. Y lo que propone es nada menos que una sustitución de la Ley General de Industrias basada en tomar en cuenta a las regiones, por una parte, y a otros sectores estratégicos. Explíquenos, por favor, qué es lo que debe cambiar para que nuestro país pueda caminar hacia la industrialización, como dice usted que han seguido todos los países hoy desarrollados. Correcto. Primero, indicar que los modelos, tanto de los extremos proteccionistas como del extremo liberalista, han fracasado en el Perú. O sea, ninguno de esos dos modelos extremos ayudan al desarrollo de la industria. ¿Qué proponemos hoy nosotros? Un desarrollo industrial con un enfoque estratégico en tres grandes sectores. Primero, que sea con políticas sectoriales, es decir, definamos en qué sectores nuestro país tiene grandes ventajas competitivas y démosles todas las facilidades para su crecimiento, como lo hicimos con la agroindustria, por ejemplo. Segundo, enfoque territorial. El Perú no puede seguir desarrollándose o tratando de desarrollarse de espalda a las regiones. Y las regiones tienen que ser parte de este gran impulso industrial. Y ustedes saben que está muy venida menos lo que son las inversiones productivas en las regiones. Y tercero, un gran eje sobre la sostenibilidad. Tiene que haber desarrollo industrial, pero bajo modelos de economía circular, bajo modelos de negocios circulares. Bajo estos tres enfoques estratégicos es que hemos planteado las bases para una nueva ley. Usted recordará, ingeniero, no sé si mal no recuerdo, año 2014, en el gobierno del expresidente Ollanta se lanzó el famoso Plan de Diversificación Productiva, un documento muy interesante desde el punto de vista incluso académico. Piero Gessi, Alonso Segura, Pepe Gallardo en su momento salen con esa propuesta, también tratando de identificar las potencialidades y cómo hacemos para darle facilidades justamente a esos sectores. Y uno diría, vamos, 2023, ¿qué pasó? Pasó que fue una muy buena idea que no fue trabajada, como muchas que tenemos en nuestro país. Por eso es que hoy queremos que eso se convierta en una nueva Ley General de Industrias, que potencie eso. Y en efecto de eso se trata, de la diversificación, pero con un sustento y un enfoque regional. Entonces vayamos, como ustedes ya saben, nosotros tenemos un planteamiento sobre Perú Regiones al 2031. Están identificados los sectores y en efecto son 8. Son sectores como agroindustria para seguir potenciando, es forestal, noveno bosque en el
mundo más grande, segundo en nuestra región, y no aparecemos en la estadística de madera. Es el sector de la industria naval, que es potente. El CIMA será el astillero número 1 de la región, y lo podemos hacer, pero necesitamos activarnos. La industria nacional tiene que participar de este desarrollo, y para ello estamos potenciando este sector. Proveedores a la minería. La minería siempre ha sido la actividad principal de nuestro país. Sin embargo, no hemos podido desarrollar la proveeduría manufacturera industrial a esa gran minería. Y creo que potenciaríamos mucho y agregaríamos valor y dejaríamos de ser un exportador solamente de materias primas, sino con valor agregado. Temas que queremos que se profundicen en esta ley, ¿no? Ingeniero Salazar, un tema que destacan ustedes a propósito de minería es lo que hacemos con el cobre. Lo transformamos muy poco. No hay una industria que le dé valor agregado y que en consecuencia haga más ventajosas nuestras exportaciones. Y usted vincula este tema del cobre con el litio. Se habla mucho, pero se sabe poco. ¿Qué está pasando con el litio en el Perú? ¿Por qué estamos tomando retraso en la explotación de este metal y en la elaboración de una industria en torno a él para que no pase lo mismo, que lo exportemos de manera bruta y no transformada? Mire, lo hemos manifestado el día viernes también en la presentación, que el Perú debe caminar hacia la electromovilidad. Ajá. Ya no podemos seguir hablando, y seguimos todavía hablando de los bonos de chatarreo y cómo hacemos para cambiar nuestras matrices a nivel de vehículos. Necesitamos caminar hacia lo que el mundo está haciendo, energías sostenibles, ¿no es cierto?, renovables, y nuestro parque automotor. Esos 50.000 unidades que entran al año, solamente 1.200, 1.500 son eléctricos, lo demás no, o los híbridos. Necesitamos industrializarnos por ese lado. Tenemos una gran potencialidad en el litio. Hagámoslo, pero hagámoslo con valor agregado. No hagamos como el error que tuvimos con el cobre, que solamente exportamos como materia prima. Sí es cierto que se procesa algo de cobre, pero muy poco. No hacemos como hace Chile, por ejemplo. ¿No es cierto? Que ellos exigen, bajo normas técnicas, que algunos de sus productos, como por ejemplo el tendido de tuberías de distribución de gas, son de cobre. Los domiciliarios son de cobre, para darle valor agregado a ese material. Nosotros no lo estamos haciendo. Busquemos buscar valor agregado al cobre, al litio, transformemos nuestro parque automotor hacia esa energía renovable, y el Perú seguirá cambiando. Ingeniero, unos instantes vamos a escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos con mucho más para seguir conversando justamente de esas potencialidades y cómo fomentar, que es un tema clave, cómo hacemos para fomentar la inversión privada, que finalmente es lo que se necesita para echar a andar todos estos proyectos, porque en este momento la sensación que hay todavía es de pesimismo en el sector empresarial y en los consumidores. Venimos con eso. Fernando Carballo, Mar Mariluz los acompañan en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, hablando de diversos temas y este plan que ha propuesto ya un gremio tan importante como la sociedad al gobierno de cara a buscar nuevos motores, que es la idea, buscar motores que impulsen el crecimiento económico y que esto a su vez se traduzca en más empleo y mejores condiciones de vida de la población. Pero ingeniero, ya mirando el cortísimo plazo, porque la conversación que tenemos es mirando el mediano y largo, que es muy importante, pero en el cortísimo plazo, lo que vemos lamentablemente es una situación donde hay un desánimo, donde hay un pesimismo todavía que se ha revertido, es verdad, pero muy poco, no solo en el sector empresarial, entendido esto como el micro, pequeño, mediano y gran empresario, sino el propio consumidor. ¿Cómo cambiamos ese panorama? A ver, es tarea de nuestro gremio cambiar esa percepción y esa perspectiva. A nosotros nos asombró mucho que en la encuesta de opinión industrial haya salido ese gran pesimismo, cosa que no es común en el industrial. El industrial es positivo de por sí, porque nos toca hacerlo. Entonces nos toca ahora generar ese positivismo en nuestra actitud, en nuestra acción, con proyectos como el que le estamos contando. Si el Perú no se industrializa y traza una visión de desarrollo de largo plazo, estaremos 50 años más lamentándonos por qué no podemos salir de su desarrollo. Y hay grandes sectores de nuestra economía que podemos activar y que podría de forma inmediata darnos resultados. ¿Cuáles son esos? Sobre todo que nos gusta que sea de manera inmediata. Sí, mire, el sector textil y confecciones ha ido muy bien el año pasado. Este año está cayendo un poco, pero deberíamos potenciar. 5.000 años de historia de textil y de confecciones en el Perú tienen que ser una muestra suficiente para salir al mundo y vendernos. Sobre todo la acuicultura y la pesca. Es un sector, pesca para consumo humano.
es un sector que nos podría dar grandes beneficios de manera inmediata. Les doy un ejemplo breve. Ecuador, con menos litoral que el nuestro, exporta hoy más de 10.000 millones de dólares al año. Chile exporta más de 7.000. Perú escasamente está con 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque el Perú no tiene las condiciones de competitividad que le han dado al salmón en Chile y al atún en Ecuador. Y lo que es más, ¿cuáles son yo las diría, condiciones de competitividad? A ver, el combustible en Ecuador son subvencionados. Para los pescadores. Lo otro, el atún, que es el principal producto exportador de Ecuador, son pescadas en nuestra costa. Lo que pasa es que no ingresa a nuestro país para fabricar, para industrializarse, porque paga impuesto. Ecuador lo ha liberado. Entonces todo ese atún se va a Ecuador, se fabrica, se transforma y sale al mundo. Entonces, es lo que yo decía, nosotros estamos viendo de espaldas a lo que hace el mundo. El mundo está compitiendo globalmente, los países estamos compitiendo por ganar un espacio en la economía. Y el Perú se ha olvidado de eso y no está generando las condiciones para que las inversiones lleguen a nuestro país. Entonces, claro, el industrial pesquero se va a Ecuador, pues, ¿no? Hay plantas nuestras que se han ido a Ecuador y están operando allá porque no hay impuestos. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta nosotros. Centroamérica ha liberado, Guatemala y El Salvador, lo que son impuestos para textiles. Solo una pregunta muy rápida, ingeniero. ¿Cuánto va a afectar el fenómeno del Niño que ya se avisora con impactos fuertes en noviembre, diciembre, enero a la industria peruana? ¿Se ha hecho ese cálculo? Sin duda el impacto va a ser fuerte. El tema del pesca para consumo humano, sobre todo, sabemos que esto va a golpear, pero bueno, tenemos que pensar en cómo potenciarnos, ¿no es cierto?, hacia adelante en este sector. Ingeniero Salazar, una última pregunta. Usted ha dado ejemplos concretos, el atún, por ejemplo. Ecuador nos dice exporta 6 veces más que nosotros de atún, parte del cual es atún peruano, de nuestro mar, porque tiene ventajas que les ofrece. Cuando usted dice esos ejemplos a quienes los visitaron para su ceremonia la semana pasada, que fue la presidenta de la República, el primer ministro y el ministro de Industria, ¿qué le contestan? ¿Qué compromisos han adoptado ellos al plan de ustedes? Perfecto, Fernando. Yo he notado mucho entusiasmo de parte del Poder Ejecutivo de hacer suya esta ley. He notado de parte del Congreso y de quienes nos visitaron, con los congresistas, mucho entusiasmo, y creo que todos hemos entendido que es el camino correcto de un desarrollo sostenido y de largo plazo. Lo que queremos ahora es ponernos de acuerdo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la Fuerza Civil, para hacer un solo proyecto de ley e impulsar este crecimiento ya. Esperemos que en los próximos 2 meses ya podamos estar debatiendo en el Congreso. Regresará usted entonces antes de los 2 meses para decirnos si avanzan o no en que estas ideas hagan su camino y se hagan políticas de Estado. Y eso es lo que queremos. En todo caso, muchas gracias por estar acá y por mantener ese optimismo de nuestra capacidad industrial. Permítame un saludo a todos los industriales hoy en nuestro 127 aniversario. Apostemos por el Perú, sigamos pensando en que el Perú va a tener un camino de desarrollo sostenido y los industriales tenemos un buen rol que cumplir en ese sentido. Muchísimas gracias, ingeniero. El ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria.